Atender el infarto no termina en la sala de urgencias. Apenas inicia la batalla en el tratamiento. Del diagnóstico inmediato pasamos a la estrategia. Y la estrategia tiene un nombre: tratamiento intervencionista, fármaco invasivo. Cedemos el micrófono al doctor Edgar Noel Sosa del Ángel, egresado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas en Tampico con especialidad en cardiología y hemodinamia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenido, doctor. Vamos a continuar con el tema de módulo de infarto. Las primeras dos ponencias excelentes con la estratificación de riesgo, el manejo del infarto. Ya ahorita revisamos básicamente todo lo que es el tratamiento médico. Entonces voy a enfocarme en qué estrategias vamos a usar cuando ya tenemos el diagnóstico. Ok, voy a empezar con esta diapositiva. Veo aquí mucho personal joven, personal de enfermería, estudiantes y personales, médicos urgenciólogos, médicos generales. Bueno, los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Tenemos el que es el sin elevación del segmento ST, como es en la primera diapositiva, y en la segunda, en el segundo recuadro es el infarto con elevación del segmento ST. Cuando es sin elevación del segmento ST, vemos que hay una placa de ateroma, pero hay una formación de un trombo, ¿sí? Y es suboclusivo, no está obstruyendo el total de la luz de la arteria. En este caso hay un componente más rico en plaquetas que en fibrina, por lo cual los tratamientos que vamos a usar nos enfocamos más a tratamientos antiplaquetarios que tratamientos fibrinolíticos o tratamientos de intervención. En el segmento, cuando hay un infarto con elevación del segmento ST, vemos que hay una elevación del segmento ST como lo vimos en la práctica pasada, y vemos que aquí hay un componente de fibrina que está obstruyendo el flujo total de la arteria. Bueno, esta es en esta gráfica, aquí vemos la arteria con presencia de placas de ateroma, ¿sí? Antes en una lesión de bifurcación, y vemos ahí la ruptura de la placa, ¿sí? donde hay exposición de colesterol de la placa. Al entrar en contacto este colesterol con el torrente sanguíneo, pues empieza a haber una formación de un trombo para tratar de tapar esta ruptura, pero esta formación de trombo se hace tan grande que puede acabar por obstruir el total de la luz de la arteria. Entonces, tenemos pocas horas para actuar y, como lo menciona aquí en la diapositiva, el tiempo es músculo. Las primeras 2 o 3 horas que nosotros elegimos para dar un tratamiento es bien importante, porque tal vez llevemos a un paciente a realizar un tratamiento fibrinolítico o llevarlo a una sala de hemodinamia, hacerle una angioplastía primaria, y en los cuales los porcentajes de mortalidad son muy similares. Pero si pasan esas 2 o 3 horas y llevamos un tiempo de entre las 4 a las 12 horas, vemos que el tratamiento fibrinolítico ya no es tan eficaz, ¿sí? Como lo es en las primeras horas. Entonces sí dependemos mucho del tiempo que hacemos un diagnóstico al tiempo que vamos a instalar nosotros un tratamiento. Y aquí tenemos, ¿sí? En esta gráfica, que el riesgo de mortalidad va a aumentar hasta un 7.5% por cada 30 minutos que retrasamos el diagnóstico, ¿sí? Si lo aplicamos en las primeras 2 horas, tenemos menor mortalidad, y si va avanzando nuestro tiempo, va aumentando nuestro riesgo. Entonces, los diagnósticos de infarto para decidir una terapia de reperfusión, llámese fibrinolisis o decidir angioplastía primaria, los términos por el electrocardiograma, la elevación del segmento ST, el cuadro de dolor, y a veces no tenemos que esperar las enzimas cardíacas, porque esperar unas enzimas cardíacas te puede retrasar 1 hora, 1 hora y media, tal vez en un centro donde se practiquen muy rápido, y hay que recordar que cada 30 minutos que pasen, nuestro riesgo de mortalidad va a aumentar. En esta otra diapositiva, ¿sí? Donde vemos igual en un estudio que se hizo, en un metaanálisis casi con 50,000 pacientes, donde vemos que los primeros minutos, si aplicamos un terapia trombolítico,
pues vamos a tener beneficios, vamos a tener menos mortalidad en este paciente que si las horas van aumentando. Si ya llevamos de 6 hasta 15 o 18 horas, ya el tratamiento trombolítico ya no es eficaz, incluso si lo damos después de 6 o 8 horas, tal vez tengamos más complicaciones que beneficio con este tipo de terapia. Bueno, las contraindicaciones de trombolisis ya las repasamos en la plática pasada. Siempre esto hay que tenerlo en cuenta. Los pacientes van a llegar siempre a un área de urgencias donde los van a ser recibidos por un médico urgenciólogo, el cual es el que tiene que hacer todo este análisis de el diagnóstico y si el paciente tiene una contraindicación de realizar una terapia fibrinolítica. Bueno, aquí en la terminología para hablar de nuestra estrategia de reperfusión, cuando hablamos de una angioplastía primaria, ¿sí? La angioplastía primaria es llevarlo a la sala de hemodinamia para tratar de, en una forma mecánica, poder permeabilizar la arteria culpable que está ocasionando el infarto. Entonces, el término angioplastía primaria tiene que realizarse en las primeras 12 horas de iniciados los síntomas, sin un uso previo de fibrinolítico, con un tiempo puerta-aguja menor de 120 minutos. Esto es después de que el paciente comenzó síntomas, tal vez está en su casa, acude a un hospital, ¿sí? Si ya llega al hospital y queremos hacer una angioplastía primaria, tenemos 90 minutos, ¿sí? De que el paciente llegue a urgencias para poder estar en el tiempo puerta-aguja. La estrategia fármaco-invasiva, ¿sí? Esto es, si el periodo puerta-aguja va a ser mayor de 120 minutos, entonces se decide usar un agente fibrinolítico, de preferencia usar un agente fibrino específico como es el TNK, tenecteplase, que en la actualidad pues está accesible a casi todos los sistemas de salud. Digo, a mí me tocó pues mi residencia en el 98, 99, donde muchos hospitales de salud lo que tenían era streptokinasa. Comenzábamos a tener fibrino específicos, Actilice o tenecteplase, pero bueno, en la actualidad esos fármacos ya casi no se utilizan, lo que utilizamos es TNK. Entonces, esta estrategia fármaco-invasiva, si tenemos un tiempo mayor de 120 minutos, se decide usar un agente fibrinolítico y se planea una angioplastía en las siguientes 6 a 24 horas. Esa es la estrategia fármaco-invasiva. Angioplastía de rescate, ¿sí? Hablamos de una angioplastía de rescate cuando nuestro paciente se usó un agente fibrinolítico pero no tuvo éxito, no hubo criterios de reperfusión, el paciente ahí se considera que esa es una trombolisis fallida, entonces pues hay que llevar una angioplastía de rescate. El otro término que también se utiliza es angioplastía facilitada. La angioplastía facilitada es usar un agente fibrinolítico y llevarlo a una sala de hemodinamia a hacer una angioplastía en las siguientes 2 a 3 horas. La fibrinolisis prehospitalaria, ¿sí? Es la que se realiza en una ambulancia y lo que nos va a hacer es disminuir el tiempo puerta-aguja, que en la primera ponencia del doctor Arturo mencionaba, bueno, que se está implementando tal vez en nuestro medio, en nuestro estado, algunos tipos de poder hacer un diagnóstico de una forma temprana, tal vez que el paciente tuvo síntomas de infarto, activó un código infarto, llegó a una ambulancia con paramédico, con médico, y si de ahí se puede hacer un diagnóstico rápido, bueno, pues podemos ir al paciente aplicándole una terapia fibrinolítica antes de que llegue al hospital. La angioplastía primaria pues es recomendable siempre como la primera estrategia de reperfusión si está disponible en un tiempo menor de 120 minutos en las primeras 12 horas. Si no hay disponibilidad de una sala de hemodinamia, pues el paciente se le tiene que dar una terapia fibrinolítica en los primeros 30 minutos que el paciente hizo contacto con el médico de urgencias o el médico primario que está atendiendo el infarto. En un metaanálisis que se hizo, bueno, ya tienen muchos años porque en la actualidad pues ya se demostró que la angioplastía primaria después de las 3 horas era superior a dar una terapia fibrinolítica, pero bueno, en este metaanálisis que se hizo en 2009 se demostró que la mortalidad en las siguientes 6 semanas comparando angioplastía primaria versus fibrinolítico era de un 4% versus un 7%, y a un año la mortalidad era de un 13% versus un 16%. ¿Sí? La intervencionismo coronario primario con menos riesgo de un stroke comparado con la fibrinolisis.
Bueno, en este metaanálisis, ¿sí?, en el 2020, ¿sí?, con 31 estudios, 15,000 pacientes, compararon las estrategias de reperfusión. La angioplastía coronaria tuvo menor riesgo de mortalidad, ¿sí?, menor riesgo de infarto recurrente y menor riesgo de stroke que todas las demás terapias. Pero cuando se evaluó la estrategia fármaco-invasiva, que es administrar el trombolítico y planear una angioplastía, una angiografía coronaria en las siguientes, de las 6 a las 24 horas, esta estrategia también fue muy segura y fue efectiva más que la fibrinolisis por sí sola o una angioplastía facilitada. La estrategia farmacoinvasiva es la que llevamos al paciente planeado una angiografía coronaria en las 6 a 24 horas después de la fibrinolisis. Sí, es una estrategia pues, que en la actualidad es recomendada, ahorita lo vamos a revisar más tarde. Ha demostrado que esta terapia disminuye el riesgo de infarto, ¿sí? Y en este metaanálisis que se hizo en el 2010, ¿sí?, comparando a aquellos pacientes que se les hizo angioplastía versus a los que no se les llevó angioplastía, pues hubo una reducción del infarto de un 2.4 versus un 4.7%. La mortalidad fue similar, ¿sí? Lo que se recomienda en la actualidad es que si los pacientes llegan a un infarto donde no existan cardiólogos, pues se recomienda que sean trasladados a un centro médico donde se pueda realizar una angioplastía primaria. Bueno, hay los tiempos. Si tenemos nuestros pacientes que llegan con síntomas de las 12 a las 48 horas, ¿sí?, los análisis sugieren que la angioplastía temprana, pues bueno, va a disminuir las tasas de mortalidad. La mortalidad puede ser a 4 años, comparando estas dos terapias, pues sí fue de un 11% versus un 19%. Conforme va avanzando el tiempo, sí, después de estas horas, entre más horas pase con el infarto, la eficacia de la terapia fibrinolítica pues va disminuyendo, incluso pues nos va aumentando el riesgo de complicaciones como pueden ser pues un evento vascular cerebral. Y tal vez en este grupo de horas, si comparamos la mortalidad en los estudios, la mortalidad no hay una diferencia estadísticamente significativa, ¿sí? Y en muchos de estos casos hay que tomar una decisión. Si el paciente nos llega con casi 48 horas de infarto, el hecho de llevarlo a una sala de hemodinamia, a realizarle un procedimiento de intervención, muchas veces tenemos que considerar si el paciente continúa teniendo isquemia. Y esto es si el paciente continúa con angina, tuvo un infarto, se dio tratamiento o ya se llevó a un centro especializado, pero este paciente continúa con angina, quiere decir que continúa con isquemia, que tiene viabilidad y es un paciente que tienes que llevarlo a la sala de hemodinamia. O si documentas isquemia por otros métodos, ecocardiogramas, como lo mencionábamos, a veces el ecocardiograma estrés, que a veces no es recomendable hacerlo en un paciente que tiene un infarto tan reciente, pero un ultrasonido, un ecocardiograma con mediciones de strain, podemos documentar las áreas de necrosis, pero podemos ver a distancia si hay algunas otras áreas del corazón que están teniendo hipocinesia, o si la región si veo la pared anterior, que es la descendente anterior, pero nada más veo una zona de aquinesia en la punta, pero veo áreas de hipocinesia en el resto de la pared anterior, eso me está indicando que este paciente pues tiene viabilidad. Cuando inician los síntomas a más de 48 horas, bueno, pues el enfoque siempre va a tener que ser individual. En algunos estudios hablan de que pudiera ser favorable la angioplastía en caso de síntomas recurrentes de isquemia, como lo mencioné, o en otras situaciones especiales, como es aquel paciente que está desarrollando un estado de choque cardiogénico, un paciente que se infartó, tiene más de 48 horas, pero está desarrollando datos de insuficiencia cardíaca, datos de arritmias. Es un paciente que es de alto riesgo y que bueno, tienes que tratar de obtener un beneficio con alguna estrategia de reperfusión. En este grupo de pacientes, en un estudio de más de 2,000 pacientes, con una media de 8 días, la mortalidad fue muy similar, ¿sí? Y en los análisis retrospectivos que se han hecho de rutina, llevar a un paciente más de 48 horas de infarto, a llevarlo a un intervencionismo, ¿sí? Pues tal vez no hubo un beneficio en la mortalidad, a menos que sea algunas de las situaciones que hablamos
al inicio, que sean situaciones específicas o que el paciente tenga todavía documentado algo de isquemia residual. Esta diapositiva, bueno, ya la mencionó ampliamente aquí el doctor Del Fierro, ¿sí? La voy a omitir. Aquí tal vez es que el beneficio, si el paciente llega en la etapa prehospitalaria, en una ambulancia o llega a un hospital, el diagnóstico de infarto, desde que el paciente llega con dolor precordial, tú tienes que tener un diagnóstico en los primeros 10 minutos y tienes que estar decidiendo qué estrategia vas a usar de reperfusión. Bueno, esta otra gráfica, sí está un poquito cargada, pero bueno, aquí nos hace la diferencia en las, si el paciente tiene las 12 horas, si estás en las primeras 12 horas, ¿sí? Bueno, pues si tienes disponible una sala de hemodinamia en menos de 120 minutos, pues es indiscutible que el paciente es preferible llevarlo a un intervencionismo coronario. Si tu tiempo puerta aguja va a ser mayor de 120 minutos y no tienes una contraindicación, pues a ese paciente le puedes aplicar una terapia fibrinolítica y tienes que considerar trasladarlo a un centro médico que tenga angioplastía, tratando de actuar en la estrategia fármaco-invasiva de llevar a ese paciente a sala de hemodinamia en las siguientes 6 a 24 horas. Si el paciente tiene de 12 a 48 horas, bueno, aún así tienes que estar contemplando si el paciente tiene algún dato de isquemia residual, siempre tienes que contemplar el llevarlo o trasladarlo a un centro médico donde se le pueda realizar un tratamiento de angioplastía. Y bueno, pues siempre va a haber situaciones especiales. Si el paciente está con un estado de choque cardiogénico, bueno, también tienes que considerar que la angioplastía, aunque haya un retraso de horas, bueno, puede darle algún beneficio en la mortalidad que dejarlo únicamente con el tratamiento médico conservador. Bueno, ahora, ¿qué es lo que nos dicen las guías actuales del manejo del síndrome coronario agudo? Estas guías son del 2025, que fueron del 2021, bueno, están revisadas y son las guías actuales del manejo de los síndromes coronarios agudos, ¿sí? Bueno, sigue el mismo esquema, el mismo flujograma, ¿sí? Los pacientes que comienzan con síntomas de infarto, bueno, si están en un país desarrollado, obviamente son hechas en Estados Unidos, marcan al 911, si llega la ambulancia, a veces utilizan ciertos tipos de estrategias de fibrinolisis durante la ambulancia, o si no, estos pacientes alertan a un centro y son trasladados a un centro donde se realice una angioplastía primaria si tienen menos de 120 minutos. Si son más de 120 minutos, algunos pueden aplicar estrategias fármaco-invasivas, pero habitualmente son pacientes que de una u otra forma se va a buscar un centro donde se pueda llevar un intervencionismo coronario temprano. Bueno, vamos a analizar aquí qué es lo que nos dicen las guías y las indicaciones. ¿Sí? Las indicaciones es una indicación tipo 1, donde es irrefutable, ya sabemos que esas tiene que ser sí o sí. ¿Sí? Cuando hay una clase 2, ¿sí? Puede ser, hay mayor beneficio, ¿sí? que riesgo, hay más estudios que puedan dar soporte para dar el tratamiento. Cuando es una clase 2B, pues sí hay beneficio, más que riesgo, aunque es menor. Sí, la clase 3, pues puede ser que el beneficio y riesgo sea el mismo o hasta llevarse a una contraindicación porque el riesgo es más que el beneficio. Y el nivel de evidencia, pues es un nivel de evidencia A, hay muchos estudios aleatorizados, doble ciego, donde es contundente el beneficio. Cuando hablamos de que es un nivel de evidencia 2A, bueno, nivel de evidencia B, si hay estudios randomizados o si no hay estudios no randomizados, hasta un nivel C, que es por consensus médico. Ok, bueno, aquí vemos que las recomendaciones para angioplastía primaria en infarto con elevación del segmento ST, una indicación tipo 1 con nivel de evidencia A, es en aquellos pacientes que presentan síntomas de infarto con menos de 12 horas. ¿Sí? Y si el estándar de oro, la meta es llevarlos a una angioplastía primaria, si el tiempo puerta aguja es menor de 120 minutos y si el paciente ya llegó a un área de hospital, que el tiempo puerta aguja sea menor de 90 minutos. ¿Sí? Y en los pacientes que tienen un síndrome coronario agudo, que tienen un choque cardiogénico,
que tienen inestabilidad hemodinámica, que los puede llevar a una angioplastía, a tratar vaso culpable o a llevarlo a una cirugía de revascularización urgente, pues también tiene un nivel de evidencia, una indicación tipo 1 con un nivel de evidencia B con estudios randomizados. Si los pacientes tienen síntomas o presentan síntomas de 12 a 24 horas, ¿sí? Bueno, la angioplastía también es recomendable porque puede haber mejoría en los resultados. Aquí es un nivel, es una indicación tipo 2 con un nivel de evidencia B porque no hay estudios randomizados. Y en los pacientes que tienen más de 24 horas después de iniciados los síntomas, ¿sí? Pero que pueden llegar a presentar datos de isquemia residual, ¿sí? Ya sea clínica, eléctrica o bueno, cuando tenemos estudios de ecocardiograma que podemos documentar que este paciente sigue con isquemia, sigue teniendo arritmias, bueno, también puede llevarse a un procedimiento de intervencionismo, ¿sí? Donde pues bueno, ya no hay un beneficio, es si el paciente ya pasó más de 24 horas, no tiene síntomas, no tiene datos de isquemia residual, bueno, pues ya no es recomendable tal vez de forma rutinaria llevarlo a una sala de hemodinamia, hacerle una angioplastía. Okay. Bueno, y las recomendaciones que tenemos de reperfusión en aquellos hospitales donde no tienen un programa de angioplastía primaria, bueno, una indicación tipo 1 es aquellos pacientes que tienen un infarto y que tienes un tiempo estimado menor de 120 minutos, si no hay una contraindicación para la terapia fibrinolítica, bueno, pues es darla y de trasladarlos a un centro con que se cuenta que tengamos angioplastía primaria. Los pacientes que tienen un infarto con elevación del ST, pero que tienen síntomas menos de 12 horas, ¿sí? Pero tienen un retraso de mayor de 120 minutos, bueno, la terapia fibrinolítica puede ser administrada, ¿sí? Si no tiene ninguna contraindicación y nos va a reducir el riesgo de reinfarto, de muerte, en una forma conjunta todos esos factores. Bueno, y las guías, ¿qué es lo que nos recomiendan? ¿Sí? Llevar a los pacientes a una angiografía coronaria y a una angioplastía después de una terapia fibrinolítica, ¿sí? Actualmente el paciente que tiene un infarto con elevación del ST, ¿sí? Puede ser llevado a un centro después de la fibrinolisis, llevarlo a un centro de angioplastía primaria, como es la estrategia fármaco-invasiva. En la actualidad es una indicación tipo 1 con un nivel de evidencia A. Y esto ha cambiado. Hace 2 décadas, cuando el paciente llegaba a los hospitales con que se contaba angioplastía, pero ya había sido trombolizado tal vez en su hospital general de zona o en otro lugar, no de forma rutinaria los llevabas a un cateterismo cardíaco o una sala de hemodinamia, aunque estuvieras en esas 24 horas, porque nos pedían que ese paciente lo ibas a someter a angioplastía solamente si tenía isquemia residual o si tenía trombolisis fallida o si existía algún datos de viabilidad. Eso en la actualidad ha cambiado, ¿sí? Esto con la apertura del código de infarto, ¿sí? Donde el paciente se tromboliza y en las primeras 24 horas, casi de una forma rutinaria, lo llevas a una sala de hemodinamia a hacerle un intervencionismo, y lo vemos que en las guías actuales tiene un nivel, es un nivel de evidencia, es indicación tipo 1 con un nivel de evidencia A, ¿sí? Y los pacientes que tienen un infarto con elevación del segmento ST, donde la fibrinolisis es fallida, ¿sí? Bueno, pues también está indicado llevarlos a una sala de hemodinamia a tratar de hacer una reperfusión. Los pacientes que tienen un infarto con elevación del ST, tratados con terapia fibrinolítica, ¿sí? Que pueda llevarse una angiografía temprana en las siguientes 2 a 24 horas para realizar una angioplastía, también está indicado, también ha demostrado que puede reducir los riesgos de mortalidad con una indicación tipo 1, tal vez con un nivel de evidencia B, con estudios randomizados. Bueno, a continuación, ya para terminar, este es un caso clínico que tuvimos nosotros hace unos meses en el hospital. Es una paciente femenina de 57 años,
diabética, de más de 10 años, con un mal control, llegó con una hemoglobina glucosilada de 10, ¿sí? Tratado por su médico primario con pioglitazona. La paciente llegó con un dolor precordial característico de isquemia, llegó con más de 6 horas de evolución o de iniciado los síntomas, ¿sí? La paciente llega con estabilidad en la presión, pero llegó con una frecuencia cardíaca de 45, saturando al 98%, sin distrés respiratorio. En el electro inicial vemos que la paciente tenía un infarto inferior, se ve una franca elevación del segmento ST en las derivaciones inferiores de 2 de 3 ABF. Aquí en este electro, estaba con un bloqueo de primer grado porque llega con un bloqueo de completo, se le administró una atropina llegando al área de cubo de choque, recuperó frecuencia cardíaca, se lee como frecuencia con 50, pero aún persistía con un bloqueo de primer grado. Esta paciente nosotros decidimos, pasarla a la sala de hemodinamia. Manejo inicial, fue en cubo de choque, ¿sí? Por médico urgenciólogo, le aplicó una atropina, mejoró la frecuencia cardíaca, se le dio su carga de clopidogrel de 300 miligramos, se le administró aspirina, enoxaparina 60 miligramos, ¿sí? Decidimos pasarla a la sala de hemodinamia, se le colocó un marcapasos temporal y se le realizó una angioplastía primaria al vaso culpable, ¿sí? Aquí estamos en la sala de hemodinamia con todo el personal médico y técnicos, radiólogos, ¿sí? Este es el angio inicial. En la angiografía inicial vemos que la arteria culpable es la arteria coronaria derecha. Ahí a la paciente le hicimos un cateterismo vía femoral porque teníamos que colocar un marcapasos temporal. Vemos que hay una oclusión al 100% del ramo ventricular, que es un ramo de la coronaria derecha. Entonces esta paciente, pasamos una guía, logramos realizar una predilatación previamente con balón y colocarle un stent y vemos que recuperamos flujo, un flujo TIMI 3 y observamos que era un ramo ventricular bastante grande, ¿sí? El electrocardiograma posterior a la angioplastía vemos que hay una resolución del segmento ST, ¿sí? El bloqueo AB completo se corrigió después de la estrategia de reperfusión, ¿sí? ¿Cuáles son mis conclusiones? ¿O cuáles son las conclusiones de mi charla? La recomendación es reperfundir a todos los pacientes. ¿Y cuál va a ser la estrategia de reperfusión? Hay que aprovechar todas las estrategias de reperfusión que tengamos disponibles. Si estás en las primeras horas y tienes disponible un fibrinolítico, aplicar tu fibrinolítico, pero siempre pensar que ese paciente lo puede llevar a una estrategia fármaco-invasiva y trasladarlo a un centro médico donde se cuente con una sala de hemodinamia para que ese paciente, si ya lo trombolizaste, le pueda hacer una angioplastía en las primeras 24 horas. Y la fibrinolisis, la estrategia de si tenemos un retraso mayor de 120 minutos en la angioplastía, es trombolizarlo con fibrinolisis inmediata y transferirlo a un centro donde se cuente con angioplastia, que en forma rutinaria se puede hacer en un paciente en las siguientes 6 a 24 horas. Siempre hay que tener en mente y considerar todas las situaciones especiales, choque cardiogénico, si tiene alto riesgo de sangrado, inestabilidad hemodinámica, porque es lo que puede hacer cambiar nuestra estrategia. Y en la sala de hemodinamia es todo un equipo, participamos habitualmente 2 médicos, sí, hay personal de enfermería, todo el personal de enfermería está capacitado, personal técnico, anestesiólogo, y es todo un proceso que lo hemos llevado en varios años. Esta es una foto aquí con todo el personal de enfermería que participa con nosotros. Muchas gracias.